La historia comienza con un joven que parece no tener familia ni origen, Joe Yabuki. Un día caminando por los barrios bajos conoce a Danpei Tange, un actual alcohólico que antiguamente fue un entrenador reputado. Ellos tienen una breve interacción que termina en una pelea. En esta, Danpei se da cuenta de que este joven tiene cualidades excepcionales para el boxeo. Más tarde, Tange ve a Joe peleando contra una pandilla y gracias a su desenvolvimiento siente que debe entrenar a este joven porque él se ha convertido en su única y última esperanza para dejar su miserable vida y regresar al mundo del boxeo. Al percatarse que los adversarios querían herir a Joe con armas, el mismo Danpei se interpone y termina cubriendo el cuerpo de Joe y absorbiendo todo el daño. Para mí, este es el primer mejor momento del anime, cuando Danpei, recibiendo un brutal castigo, dice: "No dejaré que hieran a Joe", ya que tenía fe en que su plan iba a mejorar la vida de ambos. Después de conocer a Yoko Shiraki, una joven adinerada que ayuda materialmente a personas pobres y de la cual Joe desconfía, el protagonista tiene algunos altercados y termina en un cruel reformatorio, lugar donde conoce a su más grande rival e inspiración, Toru Rikishi. Este es un joven boxeador que estaba esperando que se cumpla su condena para regresar al ring. Justo después de conocerlo, Joe por primera vez se interesa en algo seriamente, el boxeo. En este lugar tendrá más de una pelea y desde aquí ambos se interesan en tener un enfrentamiento de manera profesional. El tiempo pasa y Rikishi egresa de la prisión. Por otro lado, Joe se queda en cautiverio acompañado con dos ideas: salir de su confinamiento y pelear contra Rikishi otra vez. Tal y como debería suceder, la condena de Joe termina. Este comienza su preparación y ascenso en el boxeo para llegar al día donde se enfrente a su más importante rival. Más adelante ya se tiene fijada una fecha para el match. Mientras tanto, la obra nos muestra que Rikishi se sacrifica como nunca antes para conseguir el peso adecuado y poder pelear contra Joe. La pelea de ensueño se da y, por muy poco, Rikishi termina ganando. A pesar de eso, Joe también se siente satisfecho por el combate. Habiendo terminado la pelea, Joe se acerca a Rikishi para darle la mano y este también extiende la suya. Luego, lentamente la mano de Rikishi se dirige hacia abajo y vemos que el boxeador insólitamente cae a la lona. Los médicos lo revisan y poco tiempo después se dictamina que Rikishi ha fallecido. El anime nos señala que las principales razones de este desenlace fue la severa preparación física a la que se sometió, la brutal pelea posterior y al final una caída en esta, donde su cabeza golpeó una de las cuerdas del ring. A pesar de estos hechos circunstanciales, Joe se ve como el culpable indirecto de convertir el deporte que amaba en un escenario mortuorio. También siente que él fue el asesino de la persona que más lo inspiró. Desde mi punto de vista, no puedo decir que Joe le costó mucho superar la muerte de Rikishi. Directamente yo no creo que en vida lo haya logrado. Una de las frases más poéticas que verbalizó en frente de Noriko, y una cita que hasta spoilea la obra, es: pelear hasta que solo queden cenizas blancas. Teniendo en cuenta que en Japón se acostumbra a cremar a las personas fallecidas, al decir cenizas blancas, Joe parece estar hablando de un reencuentro con Rikishi. Pasa el tiempo y Joe se hace amigo de Carlos Rivera, boxeador con el que más tarde tendrá una grandiosa pelea, donde los asaltos se terminarán antes de señalar a un ganador. Más adelante Joe se entera que debido a razones de salud, Carlos no podrá regresar al boxeo. Él es diagnosticado con el síndrome del punch drunk. Cuando Yabuki ve a su amigo, se da cuenta de que no solo no puede practicar ningún deporte, sino que su actual estado de salud es tan precario que no puede vivir sin asistencia constante. Otra vez Yabuki siente que él tiene parte de culpa por el daño que muestra su colega. Después se entera que la última pelea que tuvo Rivera fue contra el campeón José Mendoza. Desde aquí, Joe parece fijarse la meta de enfrentarse con este poderoso adversario. Para este momento, Yoko Shiraki, quien ha estado detrás de la mayoría de las peleas de Joe, había descubierto que él mostraba signos del síndrome del punch drunk. Teniendo en cuenta esto, Yoko hace todo lo posible para prevenir a Joe de que no tenga la pelea con Mendoza, pero Joe no le da ni siquiera una oportunidad para que ella se comunique con él. Uno de los últimos intentos que hace Yoko para evitar que suceda el match es cuando ella entra al camerino de Yabuki y por fin puede informarle que él también tiene la enfermedad de Rivera. Por otro lado, Joe deja en claro que él fue uno de los primeros en sospechar eso y que estaba casi seguro que la padecía. También le dejó en claro que ya había aceptado la idea de que esta sea su última pelea. Yoko no logra entender del todo cómo una persona puede aceptar un riesgo tan alto de una manera tan sobria. Aún así, ella va a la pelea con la esperanza de que Joe se rinda en medio de esta.
pero al darse cuenta de que no parecía que iba a desistir, aun cuando estaba recibiendo más daño físico que su contrincante, Yoko creyó que lo mejor que podía hacer es dejar de ser testigo de la forma como Joe había decidido terminar su vida. Ya fuera del coliseo retirándose en su auto, sucede una de mis escenas favoritas. Para mí, el diálogo de un personaje femenino más emocionante del mundo de la ficción. Yoko, dentro de su corazón, siente que todo lo que ha hecho era lo correcto, pero justamente en este momento ella escucha en la radio de su auto que Joe está remontando la pelea, y por fin entiende lo que debía hacer si en realidad le interesaba la vida de Joe. Yoko le dice al conductor que regrese al coliseo. Ella llega y corre hasta el ring y por fin actúa como debió hacerlo desde el comienzo. Ella regresa para apoyar a Joe. Ella le da aliento a este hombre con una enfermedad mortal que ha decidido terminar su vida en esta pelea. Por fin entiende que desde el comienzo debió respetar su decisión. Joe siempre vio a Yoko como una antagonista, una mujer oportunista que se aprovechaba de la miseria de los pobres para verse a sí mismo como una salvadora. Joe y Yoko pocas veces tuvieron interacciones amistosas y solo al final se dio cuenta que la única forma para que ambos tengan un desenlace ameno no era que ella haga otra vez su papel de alma caritativa, era que por fin entienda que debía aceptar cómo algunos deciden vivir y morir. Al final tengo la última pelea de Joe. Primero que todo, me gusta que Mendoza siga el tropo, el villano es el opuesto al héroe. Mendoza es el campeón, un boxeador perfeccionista, un hombre maduro, con esposa e hijos, que obviamente se le puede imaginar una ascendencia. Joe es un joven que hace poco era solo un adolescente. A pesar de no tener muchos títulos, no parece ambicionarlos. Más que técnica, sus luchas destacan por instinto. No solo no tiene hijos ni esposa, sino que él parece alejarse de cualquier destino que lo lleve a ese escenario. Mendoza tiene toda una vida por detrás y por delante, en el boxeo y en su familia. Joe, tras de no parecer que tiene un origen, tampoco parece tener un destino. Y es por estos detalles que resulta poético cómo este joven que parece no haber conseguido nada bueno en su vida, hace tambalear el universo de un campeón de renombre y un hombre de familia. En la pelea vemos cómo el rey se rebaja a bufón cuando se desespera por noquear a Joe y comienza a usar movimientos ilegales. En el futuro le dedicaré un análisis a todos los detalles de esta pelea. Por ahora solo quiero despedirme con unas de las últimas reflexiones que he hecho sobre esta pelea. Yo creo que la obra nos encamina a pensar que la principal misión de Joe al pelear contra Mendoza era la de eliminar las tragedias en el ring. Al darse cuenta que una pasión tan brillante como el boxeo podía terminar en la muerte de grandes amigos, sintió que debía terminar la carrera de los boxeadores con la capacidad de lisiar a sus contrincantes. Al darse cuenta de que Mendoza tenía esa capacidad, fija sus ojos en él. Su misión en la pelea era inhabilitar a este boxeador y en el proceso llevar a su cuerpo al límite para autodestruirse. Para lo siguiente que señalaré, no necesito que el autor lo haya corroborado, pero a mí me basta con ver el rostro de Mendoza al final de la pelea para determinar que, a pesar de conservar su cinturón, como mínimo se quedó sin la oportunidad de practicar el deporte, o tal vez los daños fueron tan altos que físicamente haya quedado lisiado de por vida. Creo que Yabuki solo trató de dejar a Mendoza fuera de los rings, pero este, al olvidar a su familia, terminó comprometiendo su vida. Para finalizar, Mendoza sigue el tropo que señalé hasta el final. Mientras él sobrevive a la pelea, termina con un semblante demacrado. En cambio, Joe pierde la vida, pero en su rostro aparece una sonrisa.